La comisión, en el tomo titulado No es un mal menor, que ahonda sobre el papel de los niños, niñas y adolescentes como víctimas, dividió en dos las etapas en que se presentaron reclutamientos de menores en el marco del conflicto armado. La primera entre 1964 y 1989, la cual se caracterizó por tener reportes bajos, producto de un marco normativo incipiente. En este periodo tan solo se registraron 528 víctimas de reclutamiento. Existía un desconocimiento frente al delito de reclutamiento de menores y por tanto muchos casos fueron registrados como secuestros o desaparición forzada. La segunda etapa, entre 1990 y 2017, concentra la mayoría de los registros que tiene la comisión, respondiendo a los avances normativos sobre la materia y a la agudización del conflicto armado en el país. Para el periodo entre 1990 y 2017, se estima que hubo entre 27.101 y 40.828 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, lo que representa un subregistro de casi 10.863 casos, siendo las FARC el principal grupo que reclutó menores de edad en el conflicto armado, representando entre un 75 y un 77% de las víctimas de este delito. En el proyecto denominado Cifras de la Comisión de la Verdad, el cual fue presentado en el informe final, se ofrecieron los siguientes datos. Fueron 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde 1990 hasta 2017, pero teniendo en cuenta el potencial subregistro se estima que la cifra puede ascender a 30.000. Las FARC fue el grupo que más reclutó niños para la guerra, y el departamento más afectado por esta violencia fue el Meta, seguido de Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca. La comisión identificó los factores que facilitaron el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, estableciendo que los principales fueron las precarias condiciones en que vivían, la presencia de los grupos armados que controlaban y definían las dinámicas de sus territorios, la negligencia o imposibilidad de las familias y de la sociedad para protegerlos, y la indiferencia del Estado frente a la prevención de la violencia. La comisión también identificó 4 principales prácticas que empleaban los grupos armados para reclutar niñas, niños y adolescentes. El primero siendo el uso de la fuerza, a través de amenazas contra la vida y la integridad física. Como segundo, el engaño. Los grupos armados identificaban las necesidades de las familias en los territorios y a través de las falsas promesas de trabajo, remuneración económica, incluso de estudio y formación académica, vinculaban niñas, niños y adolescentes a sus filas. Como tercero, la persuasión. A diferencia del engaño, los grupos armados lograron persuadir a las niñas, niños y adolescentes para ingresar a las filas, sembrando en ellos un ideal de ascenso social, como también consiguieron implantarles ideales políticos, valiéndose de las edades tan prematuras en que estaban. Y como cuarto, la manipulación sentimental. Esta forma de reclutamiento era generalmente dirigida a niñas y adolescentes, especialmente en situaciones vulnerables. Consistía en todas aquellas presiones afectivas como la seducción a través de posiciones de poder. La mona se daba cuenta de cosas porque ella se le quedaba mirando las fotos de sus papás. Le preguntaba por el niño, que cuántas hermanas tenía, que este familiar que hacía. Iba a almorzar a la casa, y había como más feeling para todo. Duraron casi un año larguito. Un día ella les dijo que había alquilado una finca en Villavicencio. No, es que imagínese que les alquilé una finca, las voy a llevar a pasear, le dijo. Era un puente, y ellas dijeron, listo, vámonos para el puente. Fueron al famosísimo fin de semana con ella, primero para Villavicencio, y allí, supuestamente, las recogían unas camionetas para llevarlas a la finca que ella había alquilado. Pero en mitad de camino, yendo de Villavicencio para Yopal, las pararon en la vía y las hicieron bajar. Les dijeron que desde ese momento pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia, y ella dijo, venga, ¿y qué es Autodefensas? Cuenta doña Julia que la vereda de Filo de Oro la mayoría era pura montaña, muy lejos del Carmen de Chucurí y no se veía nunca un soldado. Luego fue cuando empezó a aparecer esa gente armada, y usted sabe que ella por allá en el monte criando un batallón de hijos y todo. Por lo general llegaban si nos regalan agua, y a ella le tocaba regalársela, porque llegaban todos armados. Ni se sabía quiénes eran al principio, pues ella no sabía qué gente era.
A lo último fue que vino a saber que eran las FARC que se estaban metiendo. Pasaba por ahí gente armada y por eso se llevaron a sus hijos. Estaban reclutando niños. Fueron 2 niños que se llevaron, uno de 15 y otro de 16. Se los llevaron. Crió 15 hijos y le quedó todo ese reguero de peladitos.